En la entrevista del día nos acompaña Dionisio Rodríguez, es el presidente del Colegio Nacional de Abogados, es catedrático e hizo valiosas contribuciones a la elaboración del Código Procesal Penal y está aquí en Next Noticias para reaccionar a lo vivido ayer en la Asamblea Nacional de Diputados cuando este órgano del Estado decide hacer contrapeso y da un duro revés al Ejecutivo al no aprobar a las magistradas designadas que no contaban o no gozaban de popularidad en la sociedad civil y en los panameños en general. Bienvenido a Next Noticias, Dionisio Rodríguez, gracias por acompañarnos. En primera instancia, ¿tomará nota el Ejecutivo en esta ocasión? El próximo candidato que van a proponer o los candidatos que van a proponer, ¿estiman ustedes como Colegio Nacional de Abogados serán de consenso después de esto experimentado? Ustedes propusieron una lista en primera instancia de 21 candidatos que ni se volteó a mirar. Bien. En primera instancia, nosotros debemos señalar, nosotros creemos que lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional denotó, ayer no ganó nadie. Sinceramente, yo creo que perdió la ciudadanía desde el punto de vista. Nosotros hemos estado desde el 15 de diciembre, ¿verdad?, donde se señalan los nombres, hasta ayer 30 de enero, mes y medio en donde se ha perdido mucho. ¿Por qué? Frente a señalamientos que ya se habían hecho de dos personalidades que no gozaban ni con la aceptación pública, ni con la aceptación de la ciudadanía, ni la aceptación de la sociedad civil panameña. Entonces, bajo ese concepto, nosotros sí creemos de que el señor presidente, el día de ayer, la ciudadanía habló, el pueblo panameño habló, y el señor presidente de la República debe de valorar esto y establecer, a darle cumplimiento a una, por decirlo así, normativa que existe consensuada en cuanto al Pacto de Estado por la Justicia. Cuando hablo de normativa es que no podemos obviar la opinión de la sociedad civil, no podemos obviar la opinión del pueblo, y yo creo que ayer ese fue el mensaje más grande que se dio ayer en la Asamblea. Y el señor presidente de la República tiene que mirar hacia el Pacto de Estado por la Justicia. Le corresponde ahora, si efectivamente quiere que la Administración de Justicia empiece a caminar por ese rumbo, porque estamos perdidos y está totalmente tirada, a partir de marzo será, porque creemos que en febrero no va a poder ser. Tiene que retomar este Pacto de Estado por la Justicia, tiene que verificar cuáles van a ser los nombres que se van a mandar y que se inicie ese proceso de evaluación dentro del Pacto de Estado por la Justicia en las próximas semanas. Yo le quiero compartir estos nombres que, pues, tras conocerse el resultado de la Asamblea, empezaron a circular por las redes sociales. Lo hago con mucha responsabilidad. Esto se está estimando, esto no está escrito en piedra ni son regulares, pero se habla hoy de Guido Rodríguez, se habla del procurador de la Administración, Rigoberto González. Tengo otro nombre aquí, Rodrigo Saltarín, me corrige si no lo he mencionado bien. ¿Rodrigo o Rogelio Saltarín? ¿Lo ha escuchado usted? Rogelio Saltarín. Rogelio Saltarín. ¿Cuál debe ser el perfil y qué opinión le merecen estas tres personas que le he mencionado a usted? Nunca nos ha gustado de pronto hacer inferencias, pero dado que tenemos nombres allí, veo que mencionas al procurador de la Administración, actual secretario del Pacto de Estado por la Justicia, que es un perfil, yo creo que la sociedad ha visto un perfil de profesional y un perfil de abogado de pronto, claro que para la Corte Suprema de Justicia, y en ese sentido, persona que ha sido valorada tanto dentro del Ministerio Público como litigante posteriormente y ahora como funcionario en la Procuraduría de la Administración. Creo que es un perfil que se puede valorar exactamente para la Corte Suprema de Justicia. Me mencionabas otro nombre, creo que un ex embajador y actual magistrado del Tribunal de Cuentas, ¿no? Habría que hacerle un análisis un poquito más objetivo, a ver la vinculación y la independencia de pronto, pero también habría que analizar objetivamente. Y bueno, creo que un litigante también, que es el licenciado Rogelio Saltarín, que mencionaste, habría que ver también. Es miembro del Colegio Nacional de Abogados, lo conocemos como litigante, creo que tiene trayectoria como profesional también, pero vuelvo y te digo, creo que todos los nombres deben de pasar por una evaluación del Pacto de Estado por la Justicia, en donde ya se hizo un perfil de lo que debe de ser el magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo qué, por ejemplo? Mira, la independencia, principalmente, que debe de tener esta figura, parece utópico cuando el Ejecutivo es el que lo da, ¿no? Sí, pero es que recuerda algo, puede ser que venga nombrado. Nosotros respetamos el derecho constitucional que tiene el presidente a nombrarlo. Mira, el presidente puede nombrar a algunos de sus abogados, pero que haya sido abogado de él no significa que esté vinculado políticamente a las ideas de él. Entonces, ¿por qué? Porque abogados podemos ser de cualquiera. Entonces, en este sentido, lo que nosotros señalamos es que ese perfil de objetividad,
ese perfil de independencia, ese perfil de preparación académica que tiene que tener un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tiene que conocer, no puede ir a la Corte a aprender. Y yo creo que fue uno de los puntos que logramos ver con las entrevistas que se dieron, tanto en la comisión de credenciales como las que realizaron creo que fue la diputada Zulay Rodríguez, sí, en donde con preguntas elementales verdaderamente que debe de manejar un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, vimos un perfil de una magistrada que no manejaba los conocimientos como generales. Catedrático, ¿qué pensó usted en ese momento cuando escuchaba esa respuesta? Bueno, lo vi en diferido porque estaba de viaje, pero sí creo, objetivamente, el perfil de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia debe ser conocimientos elementales en materia procesal y en cuanto a las competencias. ¿Por qué? Para ser magistrado tú tienes que saber cuáles van a ser tus competencias y cuáles son esos conocimientos que tú tienes que tener. Y no lo vimos, y lo habíamos señalado en nuestro escrito frente a la Comisión de Credenciales del Colegio Nacional de Abogados. Ahora que estamos mencionando nombres, para que no se me escape, cuando hablamos de Rigoberto González, él tiene una postura muy clara respecto al matrimonio igualitario y es un tema que está generando muchas opiniones a favor y en contra. Lo mismo pasaba con la señora Ana Lucrecia Tovar de Sarac. ¿No le restaría esto a la verdad un espaldarazo al matrimonio igualitario? Mira, yo siento que sería uno de los criterios que de pronto, porque recordemos algo, hay personas a favor y hay personas en contra. Es un tema muy difícil. Sin embargo, le aplaudimos el hecho de que haya sido una de las figuras que se ha atrevido a establecer cuál es su planteamiento, que es un tema muy difícil que hay que discutir y que hay algo y que efectivamente en la Corte Suprema de Justicia el punto central sería él tendría que declararse impedido en este caso para, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, decidir sobre ese tema. Y bajo ese concepto, entonces le correspondería a un magistrado suplente. Pero, por supuesto, que hay que analizar los diferentes temas. Esos son elementos o planteamientos que tendríamos que preguntarle en el Pacto de Estado por la Justicia, en una entrevista a todos los candidatos para saber. Por supuesto que no podemos ser nadie para decir quién va a tener la razón o quién no va a tener la razón, pero lo positivo acá sería de que ya se conoce y se podría evaluar de pronto cuál fue las decisiones, cuáles fueron los requerimientos que él tomó o valoró para emitir su concepto jurídico sobre el tema. Quiero mostrarle algunas de las opiniones de nuestros usuarios respecto al perfil. Es un tema que ha llamado mucho la atención y que hoy, por ejemplo, la Asamblea se ha dado golpes de pecho diciendo que ha hecho el contrapeso. Yo diría que lo ha hecho la sociedad civil cuando decidió no admitirlo. Pero fíjese lo que piensan algunos de nuestros usuarios en Twitter. Tenemos allí la primera opinión, a ver si me la colocan acá para poder leerla. Honestidad, ética, imparcialidad y conocimientos jurídicos, principalmente en materia penal y constitucional. Por supuesto, de preferencia cristiano. Mire lo que piensa. Principios morales para que pueda enfrentar procesos pecaminosos y aberrantes. Esto respecto al perfil. La opinión de Ariel Álvarez. Vamos ahora con la opinión de otro de los panameños que nos comentó. Agustín Sosa Peñalba dice imparcialidad total, que no esté atado al vaivén de la partidocracia y el poder económico. Tenemos otra opinión más, es del profesor Mario Rodríguez. Nos comenta honestos con libros y ejecutorías académicas, realmente expertos en leyes y la Constitución. Conozco dos abogados con estas características, con talento y talante, el doctor Ítalo Antinori y también Silvio Guerra. Le preguntaré a usted qué piensa, don Dionisio Rodríguez. Y tenemos el último de los panameños que han opinado. Deben tener experiencia, no ser escogido a dedo como quería. Bueno, vamos a omitir eso, es la opinión de este usuario, el presidente Juan Carlos Varela, Ítalo Antinori y Silvio Guerra. Mira, yo quiero referirme a un perfil objetivo, el perfil que el Pacto de Estado por la Justicia manejó. Ese perfil de objetividad, independencia, ejecutoría, ese perfil de saber que ese profesional del derecho está capacitado académicamente, moralmente y éticamente para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo le diría al señor presidente que en el país hay casi 25.000 abogados. Yo le diría que, como se quiso señalar acá en algún momento que no pude estar en ciertos programas, mira, esos requisitos constitucionales son generales. Aquí tenemos 20.000 abogados que cumplen con los requisitos constitucionales para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos que buscar un poco más y yo creo que buscándolos los podemos encontrar, pero para eso la ciudadanía tiene que opinar, la sociedad civil tiene que poder opinar y eso solamente lo vamos a hacer si los nombres llegan primero al Pacto de Estado por la Justicia. Si los nombres no llegan al Pacto de Estado por la Justicia y nuevamente se sigue el mismo procedimiento, yo creo que nos estaríamos equivocando y el resultado sería el mismo que se dio
en la tarde de ayer. Una crónica de la muerte anunciada. Tenemos también cómo reaccionó el presidente Juan Carlos Varela al conocer del rechazo de las magistradas designadas, y quisiera mostrarle a usted estas declaraciones. Básicamente lo que rescato es que la Asamblea no le permitió hacer el balance que él esperaba en la Corte Suprema de Justicia. Tenemos ya las declaraciones para escuchar al presidente, vamos a escucharlo brevemente. Como presidente constitucional de la República de Panamá, en base al mandato que me otorgó el pueblo panameño en las elecciones de mayo de 2014 y haciendo uso de las facultades que me confiere la Constitución Política, junto con el Consejo de Gabinete, designamos a las licenciadas Ana Lucrecia Tobar de Sarac y Zuley Camur, dos profesionales honestas, capaces, con criterio propio e independiente, para ocupar los cargos de magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Ambas designaciones fueron sometidas a la Asamblea Nacional. Hoy, la Honorable Asamblea Nacional, sin profundizar en las capacidades, cualidades personales y profesionales de las candidatas propuestas, decidió no ratificarlas, basándose en un criterio político, pensando que un voto en contra del presidente de la República debilita la opción electoral del partido en gobierno. De hecho, la ciudadanía fue testigo de que incluso antes de que ambas fueran siquiera evaluadas por la Comisión de Credenciales. Bueno, lógicamente ha admitido que tiene que hacer nuevas designaciones, pero decía que probablemente los diputados no quisieron dar ese voto porque comprometían la oferta electoral de cara al 2019. Yo no estoy de acuerdo con el presidente y no comparto la opinión. Y yo le diría, señor presidente, ayer no fue un voto político, ayer la sociedad panameña, la sociedad civil y la mayoría de los grupos que estaban en desacuerdo en este país, más de un 90% de la población, le dijo a su diputado y le dijo a la Asamblea Nacional que tenían que votar en contra de la nominación. Eso es la voluntad popular. La voluntad popular es la que lo puso como presidente. Y yo creo que el señor presidente, si verdaderamente quiere que la Administración de Justicia empiece a caminar en este país, tiene la oportunidad de mirar hacia el Pacto de Estado por la Justicia, tiene la oportunidad de cumplir con la sociedad panameña y con ese pueblo que lo puso como presidente, y de hacer las nominaciones dando cumplimiento a lo establecido por el Pacto de Estado por la Justicia. Buscar esos perfiles. Pero yo no comparto que haya sido una decisión política ayer. Esa decisión política, y por primera vez, porque no lo había visto anteriormente, creo que la sociedad panameña se metió en esto, lo tomó para sí y influenció sobre cada uno de sus diputados para que estos diputados pudieran votar. Porque habíamos escuchado muchos términos, matraqueo, que él es alérgico, dice el presidente. Y todo esto demás, y bajo ese concepto yo creo que ayer la sociedad civil, el pueblo panameño se unió, y en ese sentido la Asamblea Nacional tuvo que decidir en cuanto a lo que el pueblo panameño quería. Ahora, ¿sirve esto actuado por la Asamblea Nacional de Diputados para lavar un poco, cambiar un poco la percepción ciudadana sobre cómo actúan los diputados? Porque ayer salieron bellezas, ayer se habló abiertamente de matraqueo, de presiones para que finalmente se aprobaran estas magistradas designadas. Ayer ha salido de todo un diputado que dice, pues, probablemente no obtuve mi curul de la manera más honesta. ¿Qué opinión le merece? La Asamblea Nacional no lavó su cara ayer. Yo siento que la Asamblea Nacional tiene la oportunidad a partir de ayer de empezar a llevar un camino diferente en donde las decisiones en la Asamblea Nacional sean verdaderamente decisiones que vayan a favor del pueblo panameño y a favor de la sociedad civil. Te voy a decir por qué. La Asamblea Nacional tiene muchas deudas con la sociedad. Tiene los informes de los benditos contratos, ¿verdad? La partida esa 080 y la partida 272. Necesitamos saber qué es, cómo se utiliza el dinero del pueblo panameño. Y en cuanto a eso, la Asamblea Nacional tiene muchas otras cosas que hacer, ¿verdad? A través de la supervisión a los diferentes ministros de Estado y a través de las diferentes entidades que no están cumpliendo con su rol en este país. Es decir, para mí ayer se marca un hito en donde la Asamblea puede marcar a partir del 30 de enero del 2018 hacia el próximo año y medio que corresponde a este gobierno, o simplemente pueden ser de que ayer haya sido una excepcionalidad en donde le tuvieron más miedo a la voluntad del pueblo y a la palabra y a la voz del pueblo panameño que efectivamente a lo que hubiesen tenido que hacer. No nos gustaría pensar que al final le den la razón al señor presidente y que haya sido una decisión política. Prefiero pensar que la sociedad civil fue la que llevó a que ellos tomaran esta decisión y que a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Pero hay que hacer un llamado de atención también, porque tanto al órgano ejecutivo, para que cumpla con
escuchando al pueblo también, y el presidente de la República cumpla con el Pacto de Estado por la Justicia, pero de igual forma también al órgano judicial. Yo creo que a partir de hoy hay una inestabilidad única dentro de la Corte Suprema de Justicia, pero todo esto ha sido, ¿verdad?, orquestado por los 3 órganos del Estado. Ya es hora de que se sienten. Todos tienen una silla en el Pacto de Estado por la Justicia y para mí, como lo he señalado siempre, va a ser a partir de allí donde nosotros podemos buscar soluciones a los problemas. Si no, vamos a llegar a un 2019, a una etapa de elecciones en este país en donde al final nos van a estar repitiendo lo mismo. Mentiras, y como decía ayer el diputado Kemal, nos van a querer engañar con promesas políticas cuando sabemos que no las van a cumplir. Quiero cerrar con esto, abogado, porque usted bien habla de que lo que está en juego es el futuro de la Corte Suprema de Justicia, que hay una crisis evidente en la Corte Suprema de Justicia y pues hoy han decidido aguardar a la llegada de estos nuevos inquilinos, interpretando el artículo 74 del Código Judicial, que generó un poco de confusión porque se supone que ya tenían que haber elegido la Junta Directiva, pero como no han llegado, lo han aplazado. ¿Cómo lo interpretó usted? Mira, el artículo 74, el segundo párrafo, en ese sentido es claro. Se señala que hay que esperar la llegada de los 2 nuevos inquilinos del Palacio de Justicia. Entonces, bajo ese concepto, ellos van a poder escoger a su nueva Junta Directiva. Pero frente a la renuncia del magistrado presidente hoy, Ayub Prado, ellos tienen que escoger un presidente interino que creo que quedó en el licenciado de León, ¿verdad? Entonces, bajo este concepto, nosotros consideramos que le han dado aplicabilidad a la normativa como es. Sin embargo, Ortega y Mejía allí siguen, no pasa nada. El magistrado Ortega y el magistrado Mejía siguen siendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta tanto tomen posesión los nuevos o las nuevas magistradas. Y en ese sentido hay que hacer un llamado al presidente de la República. Señor presidente, usted es quien tiene ahorita el balón del lado de la cancha. Hay que efectivamente nominar, ya sean 2, ya sean 5, ya sean 10, mandarlos al Pacto de Estado por la Justicia y que se realice esa valoración, ese análisis, ese escrutinio público que se hizo con las otras candidatas y que esto sea un borrón y, por decirlo así, cuenta nueva, pero para mejorar. La Administración de Justicia está en una crisis, está tirada en el suelo. Al día de hoy yo te puedo hablar de la inestabilidad porque no hay una junta directiva y no se van a poder tomar decisiones. Y si el órgano ejecutivo no toma la iniciativa que debe hacerlo, para mí, antes de carnavales, ¿verdad? Yo creo que vamos a estar en un conflicto todavía en marzo sin magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sin esa administración y sin esa justicia que tanto el pueblo panameño demostró ayer pidiendo que se rechazaran las magistradas, que quiere verdaderamente una justicia efectiva. Y está en manos del presidente en estos precisos instantes. Y me voy a quedar con esa reflexión final. Don Dionisio Rodríguez es el presidente del Colegio Nacional de Abogados, reaccionando a esto que sucedió y pues dándole el puntito no tanto a la Asamblea, sino a la sociedad civil que hizo el contrapeso. Gracias por estar con nosotros durante esta entrevista. Vamos.